Quiero saludar, tengo conectado ya al sociólogo Fausto Giraldo, a quien le doy la bienvenida, le agradezco por su tiempo. Y el tema a tratar es la crisis de inseguridad, sociólogo. Lamentablemente la situación en el país no cambia, a pesar de que las autoridades insisten de gobierno, insisten en que hoy los ecuatorianos salimos a trabajar con mayor tranquilidad y que el Ecuador ha recuperado la paz. Lo primero dicho por la asesora presidencial Diana Jacome y lo segundo dicho por el mismo presidente de la República en su informe a la nación. Pero ¿qué tan de cierto hay en todo lo dicho por estas dos autoridades o dos funcionarios públicos en el país cuando la realidad que nos cuentan las redes sociales, los medios de comunicación, tanto tradicionales como digitales, es otra? Anoche asesinaron a dos personas a las afueras de un circo. Hoy, hace pocos minutos, en un mercado de Guayaquil acaban de asesinar a dos comerciantes. ¿Qué sucede en el Ecuador con las medidas tomadas por el gobierno nacional que terminan siendo reactivas, como el de trasladar el comando de la policía a la ciudad de Manta, donde todos sabemos los niveles de violencia que vive este sector del país? ¿Qué hacer entonces, sociólogo? Buenas tardes, bienvenido. Saludos cordiales, doña Moni, saludos cordiales a los amigos que nos Gracias. observan y nos escuchan. Primero, decir que mi opinión tiene que ver una opinión de análisis basada en los hechos reales y lo que sucede en el país objetivamente. Lamentablemente, el gobierno ha tratado de tachar las opiniones ciudadanas aduciendo a que pertenecen o provienen de sectores político-partidistas. Yo no pertenezco a ninguna organización partidista para que Ajá. los adherentes al régimen no vayan a tergiversar señalando de que mi opinión tiene que ver con una opinión partidista. Lo segundo, pues, justamente yo hacía el día de ayer un pequeño corto análisis Ajá. sobre el tema porque he venido revisando diariamente cuál es el comportamiento del crimen organizado en el país, sobre todo en varias provincias de la costa, quizá en todas, y en algunas de la sierra, no en todas, eso sí, pero son alarmantes los hechos que se suscitan. Usted acaba de decir, asesinaron en plena función circense a un asambleísta Ajá. alterno, ¿no es cierto? Y que no es solamente él, es su señora esposa Ajá. y adicionalmente un muchacho, un adolescente. Unas señoritas de 11 y 17 años de edad fueron asesinadas en su domicilio, ¿no es cierto? Esto es Y Durazno. revisábamos, sí, y revisábamos la información. Por suerte hay las redes sociales, por Ajá. suerte hay los medios electrónicos de comunicación, porque lamentablemente lo que se ha hecho desde que se planteó el estado de guerra hasta acá es ocultar la información y no transparentarla. En, Me parece que es el Valle de los Chillos en alguna parte de Quito, Tumbaco parece un que. ciudadano, Tumbaco gritó un ciudadano a los cuatro vientos pidiendo auxilio porque querían secuestrar a su pareja. Ajá. Y no lo ve. Extorsiones, secuestros, sicariatos a mansalva, ¿no es cierto?, en masa. Y no es que queramos alarmar sobre estos hechos. Y tampoco es que podemos aceptar lo que se nos informa de parte de las instituciones. Yo digo, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas están haciendo lo suyo, están haciendo su papel, pero aquí el que está debiendo es del gobierno nacional. El presidente de la República en el informe dijo que había culminado la fase uno del Plan Fénix, que hasta ahora no conocemos, y por lo menos debería darnos información en qué consistió la primera fase del Plan Fénix. Y ahora dice que pasamos a la fase 2. Si no conocimos la fase uno, peor vamos a conocer la fase 2. No sé si la fase 2 es continuar con las Fuerzas Armadas en las calles, mantener el control de los centros carcelarios y hasta ahí, porque en realidad la situación es insostenible en el país. Ajá. La criminalidad ha aumentado. No se puede justificar el hecho de que la asesora presidencial Diana Jacome diga
en primera instancia, de que los ciudadanos ahora pueden ir a trabajar con tranquilidad a sus empresas, a sus negocios. Y resulta que justamente el día de hoy en la mañana, en una entrevista, ella mismo menciona dos Qué, cosas. claro. El uno, que de la noche a la mañana no se puede resolver la problemática de inseguridad y violencia en el país, ¿no es cierto? Y lo segundo es de que ella misma ha sido objeto de amenazas de muerte, es decir, salga pues entonces a trabajar con tranquilidad, ¿no es cierto? Tal cual como ella está sugiriendo a la Así mayoría es, de ecuatorianos que no podemos salir a las calles con a tranquilidad. transitar, ni siquiera a recrearnos. El problema es de que los asesinatos se producen en canchas de vóley, en espacios recreativos, como el circo, en las ciudades costeras, en áreas deportivas, en partidos de Ujú. En fútbol, sí, mercados. en mercados, es decir, en buses, en transportes, en micros, etcétera. Es decir, la situación no es aceptable de ninguna manera y yo creo que el gobierno no ha sido tan transparente como debería serlo, o no ha sido transparente como debería serlo. Informar realmente la condición o la situación y no ocultar a los ecuatorianos la verdad. Porque en definitiva, ¿cuál es el problema cuando se oculta la verdad? Se genera confianza, entre comillas, la ciudadanía empieza a circular y empieza a producirse entonces hechos de violencia y sangre en el país que no fueron previsibles en función de contar con información real capaz de que nosotros podamos saber a qué atenernos o cómo actuar en las calles. Ujú. Como digo, la policía y las Fuerzas Armadas están haciendo su trabajo, pero lamentablemente desde la gestión política yo creo que son las limitaciones que existen en torno a la gestión del problema de inseguridad y violencia en el país. Ujú. Entonces, esto querría decir, sociólogo Fausto Giraldo, que el gobierno está tomando medidas reactivas, tal y como lo hacía el gobierno de Guillermo Lazo tras masacre carcelaria o tras masacre en las calles de algunas provincias, firmaba un decreto de estado de excepción o un toque de queda, que es lo que ha venido haciendo también el gobierno de Noboa. O sea, y esto en resumen significaría que no hay plan. Es que uno se evidencia, pues, que no hay plan, ¿no es cierto? En el momento en que se está decreta y decreta estados de excepción. Incluso uno de ellos fue tumbado por la Corte Constitucional, el penúltimo, fue bajado por la Corte Constitucional porque no justificaron adecuadamente. Pero sin embargo, resulta que este nuevo estado de excepción focalizado a varias provincias va a concluir en los próximos 30 o 60 días y van a renovar y nuevamente así sucesivamente. Es decir, ¿cuál es el resultado de la política y la acción efectiva de intervención integral a la problemática de inseguridad en el país? ¿Por qué? Porque nosotros, recuerde usted que decíamos, el problema de inseguridad no se resuelve solamente con las Fuerzas Armadas en la calle, ni con el control único y exclusivamente de los centros carcelarios. Se resuelve también atendiendo problemas en los sectores sociales que son de influencia de los grupos de delincuencia organizada. ¿Qué significa eso? Sectores populares, barrios y aparte de ello, niños y adolescentes y Uh -huh. jóvenes. Si es que les recortan el presupuesto para la educación en más de 100 millones de dólares, resulta que no tienen acceso los jóvenes a la educación superior y entonces obviamente van a tener que actuar deliberadamente y buscar algún mecanismo de vida y de eso se aprovechan los grupos delincuenciales. Si es que vemos que solo en el régimen Costa, en este inicio del régimen Costa de las clases, alrededor de 30.000 muchachos no se matricularon en los establecimientos educativos. Algo está pasando y no se está interviniendo en ese problema fundamental. Si es que no se resuelve el problema de empleo, hemos dicho, ¿no es cierto? El presidente de la República en el informe dijo que han generado más de 100.000 o 150.000 trabajos en el país, pero el organismo técnico del Estado, que es el INEC, le contradice y dice que son alrededor de 77.000 desempleos que se han generado en el país. Entonces, si no se resuelven estas problemáticas fundamentales, adicionalmente a ello, si no se aplican políticas de Estado para garantizar, por ejemplo, el manejo de los centros carcelarios, definitivamente no está haciéndose nada, porque no podemos tener a las Fuerzas Armadas ahí únicamente para que se mantenga el orden y la disciplina en base a la fuerza, sin desarrollar procesos de rehabilitación con aquellos PPL que sí se lo puede lograr su rehabilitación, pues.
si no hay políticas internas, ¿no es cierto?, de deportes, recreación, educación, cultura, ¿no es cierto?, trabajo de motivación, etcétera, etcétera, en los centros carcelarios, y solamente se les tiene uniformados a los PPL, se les tiene disciplinados, en fila, formados, ¿no es cierto? Se les saca en la mañana, se les mete en la noche, es decir, no se está haciendo absolutamente nada al interior de los centros de rehabilitación, peor aún afuera. El problema, Bueno, hemos y dicho, ahora es están sin la comida, inclusión ¿no? integral. Ahora ya están sin Y es, comida. claro, y ese es el otro fenómeno, ¿no es cierto? Más allá de que nos guste o no nos guste, ¿no es cierto? De que hayan tenido un mal comportamiento los PPLs en su conducta social frente a la sociedad, resulta que tampoco es que podemos matarles de hambre. Pues necesitamos establecer políticas de intervención también en ese sentido para atender esa demanda que obviamente se puede convertir en una violación a los derechos humanos que puede ser demandado Demandado. internacionalmente. Es decir, yo creo que el gobierno realmente no está mirando con objetividad. Alguna frase que yo decía el día de ayer es que estamos viviendo en el país de las maravillas, ¿no es cierto? O sea, más o menos como Alicia en el país de las maravillas o Blancanieves y los siete enanitos, los cuentos de hada que nos están haciendo desde el Palacio de Carondelet, pero que en la realidad no necesitamos de hablar mucho nosotros como analistas, sino necesitamos preguntar a la gente que está en las calles, en cada una de las ciudades, si es que puede transitar tranquilamente, si Ujú. es que puede Pero, incluso dormir en sus horarios pero tranquilamente. las encuestas y las últimas mediciones dan a conocer esto precisamente, sociólogo Giraldo, que a los ecuatorianos lo que mayormente nos preocupa es indudablemente la inseguridad. Pero las mismas encuestas también dan a conocer que Daniel Noboa goza de una popularidad muy alta aún. Porque busca la reelección como presidente de busca repostularse porque busca volver a estar o eternizarse o estar un periodo más en la presidencia de la República o un periodo completo diríamos porque ha estado en una campaña electoral también constante. Yo diría que es necesario un poco establecer un mejor análisis sobre el tema de la opinión o la percepción que se tiene respecto a la posición de los ciudadanos en torno a la problemática del país. Por un lado, recordemos de que el rol importante que juegan los medios de comunicación para influenciar en el pensamiento y la conducta social es importantísimo. Y a eso obedecería, por ejemplo, de que la ciudadanía diga, no, en verdad sí se está haciendo claro. Si se dice que todo está bien, que todo está bonito, que ya podemos salir a las calles con tranquilidad, ¿cuántos espacios se han generado en la posibilidad de difundir todo esto que está sucediendo realmente en el país? Los medios electrónicos, si bien son importantes, el alcance aún todavía sigue siendo limitado respecto a la cobertura social para que ella pueda entender y comprender la ciudadanía qué es lo que realmente está sucediendo. Yo tengo suscripción en algunos canales mediante redes sociales y Telegram Uh -huh. en particular, en el que se da información diaria. Imagínese usted, diaria no es que son 10, son 15, son 20 y más hechos delictivos que se suceden en el país. Y Uh -huh. entonces esos hechos no están siendo socializados y difundidos. La información que se emite, por ejemplo, hoy escuchaba un informe de la Policía Nacional que decía de que se ha reducido en alrededor del 22% respecto al periodo igual anterior del 2023 la delictividad en el país. Recordemos que la propia ministra Palencia dijo de que se había superado el 99% de eliminación del delito en el país. Es decir, es absurdo lo que se informa. Ese es un elemento, es decir, el rol que juegan los medios de comunicación para transparentar la información o para ocultar la información y eso conduce a un criterio o una percepción desde la Y ciudadanía. de hecho hoy El una segundo, rueda de prensa, perdón que le interrumpa, sociólogo Giraldo, desde Manta, bueno, desde Quito me parece estaba la ministra del Interior, a quien a los tiempos la veíamos nuevamente ante los medios de comunicación, en donde había cifras diferentes, ¿no? Que presentaba la Policía Nacional en cuanto a la reducción de las muertes violentas y las que hace algunos días atrás lo dijo en una entrevista el presidente Noboa. obvio, es que a mí me parece que como que no están conectados entre sí, ¿no? Hace rato yo decía el tema del empleo. El presidente dice que se han recuperado 150.000 fuentes de empleo y resulta que el INE, que es el instituto encargado de las estadísticas, dice que son 70 y pico de miles de empleos que se han perdido en el país.
Es decir, como que no hay un cruce de información y al mismo tiempo eso contribuye a desinformar, porque claro, si es que una autoridad le emite una información y otra información y otra información, es favorable para el gobierno, pues porque la gente empieza a dubitar y a decir, bueno, ¿qué mismo es lo que está pasando? Pero en realidad, en el fondo, atrás de toda esa información, resulta que hay una exacerbación de los hechos delictivos en el país. Y eso es complicado. Yo creo que el gobierno no tiene realmente conciencia de lo que está sucediendo. Lo que sí tiene conciencia es del manejo político que le está dando y ahora como que ya vamos aclarando el tema de la hoja de ruta que está estableciendo el gobierno, ¿no es O cierto? sea, el En verdadero torno interés de fundamentalmente. todo esto. Así es, así es. El interés fundamental de toda esta desinformación, de todo este manejo, ¿no es cierto?, del tema de inseguridad es sostener el problema de la inseguridad como elemento que le permita mantenerse posicionado al presidente de la República, capaz de que pueda captar la reelección presidencial. Eso es en oro para mí, ¿no es cierto? No sé si para otros sectores consideren de que si es que si acabase con el tema de inseguridad, el presidente no tendría una bandera de lucha y de posicionamiento para la reelección, porque a la final, en otros aspectos, generación de empleo, atención en educación, salud, inclusión económica y social, manejo ambiental, el propio tema de la deuda externa, ¿no es cierto? El propio tema de las relaciones diplomáticas a nivel internacional, la cooperación internacional, la inversión extranjera, los elementos de confrontación, incluso con la propia Asamblea Legislativa, proyectos de ley que podrían o deberían enviarse o remitirse, y a ello el acuerdo del Fondo Monetario Internacional entonces implica de que no hay pues un manejo adecuado de la política en los otros elementos y resulta que más bien están sosteniéndose aún en el tema delictivo con la finalidad de garantizar, digamos, la popularidad presidencial para la reelección. O sea, esa sería la bandera de lucha de la campaña, la bandera de lucha, quiero decir, para como el canal o como la propuesta, digámoslo así, de combate ante la inseguridad, la declaratoria a el conflicto armado interno, la guerra contra estos GDO que los ha denominado terroristas. Esta terminaría siendo como su bandera de campaña electoral, más claro. Mire, yo decía de que la consulta popular es un elemento como instrumento del gobierno nacional para sostener o lanzar el primer dardo en el proceso electoral, en la campaña electoral. Y así lo ha sido. El segundo elemento es de que la Asamblea Legislativa apruebe los 5 proyectos que han sido unificados, entiendo ya en uno dentro de la mesa de trabajo que se constituyó y que son el resultado de la consulta popular. Pero yo decía también de que si es que no hay resultados efectivos en el problema de el manejo de la inseguridad y violencia, ese puede ser un elemento boomerang también para el gobierno, ¿no es cierto? Más o Claro. menos tipo octubre, nosotros creeríamos de que si no hay una evidencia de que por lo menos se ha logrado superar en más de la mitad el tema del control y el manejo, contención de la delincuencia, la violencia, la inseguridad, los grupos delictivos organizados en el país, eso va a ser un boomerang para el gobierno. El primer elemento y el segundo elemento como golpe va a significar lo que ha planteado ya a través de decreto el presidente de la República, el de la eliminación de los subsidios a los combustibles, es decir, sería otro elemento. Recordemos adicionalmente que el presidente de la República promovió el incremento del impuesto al valor agregado y se entendería, ¿no es cierto?, que ese incremento estaba orientado para financiar el combate a la delincuencia. Pero resulta entonces que ese es otro aspecto que va a exigirse desde la ciudadanía. A ver, bueno, ¿cuál es la asignación? ¿Qué es lo que se está haciendo? Y no se trata solamente de que los 700 millones de dólares que posiblemente un poco más, un poco menos, se recaudarían de este impuesto al valor agregado, sean destinados exclusivamente para policía y fuerzas armadas, sino también para los otros elementos o componentes que yo señalaba y que lamentablemente, al menos aquí en el país, yo no veo la posibilidad de que se atienda a estos requerimientos. Hay un nuevo financiamiento desde el Fondo Monetario Internacional con el acuerdo al que se está llegando, ¿no es cierto?, que entregarían alrededor hasta el mandato en abril próximo del presidente de la República de alrededor de 2.600 millones de dólares, ¿no es cierto?, como crédito. ¿En qué se van a asignar esos recursos o en qué se van a invertir?
parte de ello se ha dicho en la propia renegociación de la deuda Ujú. externa con el mismo organismo, es decir, como que aquí la política fundamental del gobierno desde el ámbito económico, que tiene que ver mucho con el problema de la inseguridad, está orientada a fortalecer los lazos y relaciones y el endeudamiento con los organismos internacionales y el desarrollo o fortalecimiento de los grupos económicos de poder, dejando a un lado la atención que requieren los sectores Claro. vulnerados por este problema de la inseguridad y violencia. Ujú. Pero esto también lo que ocasionaría, de lo que ya ha hablado el gobierno nacional, lo ha hecho particularmente el ministro de Energía y Minas, encargado, Roberto Luque, eh, que, mm, que no se hablaría de una focalización, hablando específicamente del, del combustible, sino más bien de una compensación. eh, entonces, esto también provocaría más adelante de pronto un nuevo estallido social en el Ecuador, ¿no? O sea, porque estamos también los ecuatorianos, no sé si la palabra sea amortiguados, dormidos, zombies, con el tema de la inseguridad, y no es que quiero llamar a las masas, ni mucho menos, ¿no? Pero yo recuerdo que en el gobierno de Moreno en octubre de 2019 se habló apenas de la eliminación del subsidio, hubo un estallido social. Lo propio sucedió con el gobierno de Guillermo Lazo y ahora ha habido aumento del IVA, 3 puntos, sobre texto de la lucha contra la delincuencia y que no hemos visto resultados de aquello. Se habla no de la focalización, sino de la compensación. Mire, el tema de la focalización tiene que ver con este acuerdo con el Fondo Monetario Uh -huh. Internacional. Ello debemos de estar claros. Lo segundo es de que desde los sectores sociales e indígenas existió el planteamiento de que se mantenga la focalización y se elimine la focalización en ciertos sectores, los mineros, los camaroneros, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero que se mantenga una asignación, una focalización, no compensación, una focalización en el sector agrario, por ejemplo, en las pequeñas y medianas empresas o negocios, ¿no es cierto?, que no tienen capacidad económica y liquidez para poder solventar los costos de los combustibles y otros sectores como los transportistas. Ahora, el gobierno plantea la compensación, pero la compensación, digamos, es una especie de mentira, ¿no es cierto? Porque no es tan realista. Es decir, la compensación se entiende más o menos como usted gastó y yo le devuelvo, Uh -huh, así ¿sí? es. Así se entiende. Entonces, ¿qué va a significar eso? Va a significar más o menos como lo que sucede ahora con la devolución del IVA a los adultos mayores, ¿no es cierto? Es decir, usted gastó, haga el pedido de reposición de los recursos que gastó con el IVA y nosotros le devolvemos, pero ya van 3 años que no han sido devueltos estos impuestos al valor agregado a los adultos mayores. Lo mismo va a suceder con este tema de la compensación. Definitivamente los economistas plantean y analizan que el incremento al precio de los combustibles genera medidas inflacionarias, es decir, de que va a elevar el costo de los productos, independientemente de que sean afectados los productos con la liberación del precio de los combustibles, suben de precio. Y como no hay una política desde el Estado para el control de precios, para la fijación de precios, porque estamos en este sistema de la libre oferta y Uh demanda, -huh. resulta entonces de que el encarecimiento de la vida y de la canasta básica va a ser un hecho real. Los movimientos sociales, las organizaciones sociales, yo en lo personal sugiero que deberían reunirse y plantear acciones de movilización, porque es el mecanismo del contrapeso que tiene un gobierno en el ámbito democrático cuando sus políticas y acciones son antipopulares. La liberación del precio de los combustibles es una medida antipopular que ha venido siendo sugerida desde hace muchísimos años por los organismos internacionales multilaterales de financiamiento a los países y a los estados. Y es un acuerdo en el que el gobierno está comprometido, incluso yo veo a costa de perder su capital político, porque liberar el precio de los combustibles va a significar un golpe a la economía de los ecuatorianos y por ende un golpe también de boomerang también como efecto al propio gobierno que podría perder ese respaldo que ahora se habla de
y la popularidad que ahora se ha. Ujú. Pero ya prácticamente, y para ir cerrando, sociólogo Fausto Giraldo, prácticamente el camino para esta carrera electoral está casi allanado, digámoslo así, porque, por ejemplo, Jan Topic ha dicho que no va a ser candidato, la misma fiscal también ha dicho que no va a ser candidata en el 2025, el movimiento Construye está en esta encrucijada de si se quedará o no con este movimiento político, entonces quedaría Daniel Noboa y la Revolución Ciudadana. Mire, habrían varios candidatos, ¿no es cierto? El análisis desde el punto de vista político electoral hay que establecerlo con claridad. Si es que la derecha va dividida, no tiene opción a ganar. Si es que la izquierda va dividida, no tiene opción a ganar. Ambos sectores, los mejores referentes, llegarán hacia la segunda vuelta y ahí se definirá quién es el ganador. Al menos esa es mi apreciación. Ahora, evidentemente, el retiro de algunos candidatos o de algunas organizaciones políticas de no presentar o postular candidaturas podría significar un apoyo, digamos, por debajo de la mesa a la candidatura de Daniel Noboa, porque a la final representa a los mismos grupos económicos que en el histórico de la construcción del Estado ecuatoriano han significado, pues, los intereses del Fondo Monetario, los intereses de los grupos económicos de poder. En el otro segmento, en el otro sector, pues hay algunas facciones, ¿no es cierto?, desde el centro hacia la izquierda, que podrían plantear candidaturas o podrían plantear una alianza. Yo creería de que van a haber candidatos de la derecha. Daniel Noboa sería el candidato más fuerte que tendría la derecha y el populismo de derecha, porque recordemos de que Daniel Noboa es un populismo de derecha, y otras organizaciones que tendrían candidaturas, digamos, secundarias en este proceso electoral. Lo propio podría suceder en el sector de la corriente centro hacia la izquierda, ¿no es cierto? El correísmo es una fuerza que existe, ¿no es cierto? Tiene una base social de alrededor del 33%, ¿no es cierto?, permanente durante los últimos procesos electorales, y si a ellos se suman otras fuerzas, pues podría llegar a la segunda vuelta o podría incluso ganar sobre la base de el fraccionamiento que pueda tener la derecha. Y habrá también candidaturas de la izquierda que sean de carácter secundario. Ahora, lo importante es cómo es que se piense en país, se piense en país. Y ya con la experimentación que hemos tenido, Moreno, Lazo, Noboa, hemos establecido de que ellos manejan la misma propuesta o línea política del modelo neoliberal en el país. Y por tanto, entonces los ecuatorianos reflexionarán de una u otra forma si es que conviene o no conviene volver a elegir algún representante de ese segmento de la corriente político-ideológica de la derecha. Y obviamente tiene que reflexionar quién del sector de la centro hacia la izquierda puede garantizar un proceso distinto, diferente, que conlleve a resolver problemas fundamentales. Los ecuatorianos saben cuáles son los problemas fundamentales que tienen que resolverse en el país para superar esta crisis de violencia, inseguridad y también crisis económica y social que tenemos los ecuatorianos. Solamente para finalizar, sociólogo Fausto Giraldo, y como siempre agradecerle por su tiempo, y rápidamente, si el gobierno nacional no está atendiendo los problemas sociales que yo insisto, ¿no? Terminan desencadenando en lo que hoy estamos viviendo, los GATS están haciendo también esa tarea. Los GATS están haciendo esa tarea. Obviamente, obviamente, yo creo que ahí hay que tomar en cuenta de que los gobiernos locales y seccionales tienen problemas de corte económico fundamentalmente, ¿no es cierto? El gobierno ha dicho que va a pagar con bienes. Yo no sé cuál beneficio podría ser el que un municipio reciba una edificación, quizá para venderla, pero la retribución del costo de venta no va a ser el mismo que signifique la asignación de recursos frescos para invertirlos en obra pública y sobre todo de acuerdo a las competencias municipales o de las prefecturas fundamentalmente que son los que ejercen obra. Lamentablemente aquí podemos decir de que las administraciones municipales en particular, que son los entes más cercanos a los territorios, con esta carencia económica, lo único que se ven limitados y sobre todo los municipios pequeños
y siendo en los municipios pequeños los territorios con más necesidades, lo único que se limitan es a atender el pago de salarios y remuneraciones y la compra de suministros y útiles operativos para sus instituciones y no hacer inversión en la obra pública. Esto es gravísimo porque no logra resolver y satisfacer necesidades territoriales, ni tampoco sacar de la crisis a esos territorios y poblaciones. Yo creo que aquí el gobierno nacional tiene una deuda que demuestra alta incapacidad para resolverla, porque ya es desde hace algún tiempo, incluso con compromisos adquiridos con GOPE, con AME, para resolverlos, pero no los ha podido superar. Las alcaldías y las prefecturas con seguridad podrían constituirse en un elemento movilizador en el país también en este proceso electoral con la finalidad de presionar al gobierno para que asigne recursos y entregue el pago que corresponde de una deuda que mantiene desde hace algún tiempo. Lo propio del resto de sectores, las universidades podrían movilizarse porque, en definitiva, imagínese usted, en la provincia de Imbabura que nos recorten 8 millones de dólares a la universidad pública, es gravísimo porque limita el acceso a la Así educación es. superior de muchos estudiantes que no adquieren cupos y que tampoco se pueden contratar docentes para entregar la cátedra a los estudiantes y a los jóvenes universitarios. Y si vemos, las escuelas se caen, ¿no es cierto? Las carreteras Los se hospitales sin destruyen, ¿no es medicinas. cierto? Los hospitales sin medicinas, Bueno, la agricultura abandonada, ¿no es cierto? Los centros de acopio, los mercados prácticamente desarrollados bajo la extorsión, bajo el chulco, el gota a gota, ¿sí? Es decir, elementos que están afectando la economía. Por lo que yo digo, si bien es cierto, no podemos decir ya mañana se va a provocar una movilización, un estallido, pero pero eso se puede ir claro, anidando poco a poco. es una olla de presión esto. Sociólogo, Desde, quiero agradecerle por estos minutos. Veamos qué es lo que sucede más adelante con toda la información que se está dando en el país respecto a las cifras preocupantes de crimen y de violencia que lamentablemente estamos viviendo en el Ecuador. Sociólogo, le deseo una buena noche. Muchas gracias. a usted muchas gracias, la gentileza.